El dolor no nos gusta, a nadie le gusta el dolor. Sin embargo, hemos visto este domingo en la Santa Misa que Jesús, con toda claridad y contundencia, de manera firme y radical, nos dice que para poder ser discípulo suyo hay que hacer tres cosas: negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguirlo. La cruz es esencial al cristianismo, no hay cristianismo sin cruz. ¿Eso significa que el cristianismo es un camino de sufrimiento? No. Pero en tu vida el sufrimiento es inevitable. ¿Qué mejor entonces que aceptar ese sufrimiento y darle sentido en vez de tener que padecer ese sufrimiento sin ningún sentido? Ante el dolor tendemos a voltear a Dios, tendemos a recurrir a Jesús y muchas veces pedirle que nos baje de la cruz. Pero hay que tener cuidado porque otra vez el Jesús del Evangelio claramente nos dice que para seguirlo hay que tomar la cruz. Y precisamente ante el dolor es común tratar de fabricarnos un Jesús que no es el Jesús del Evangelio, un Jesús paliativo, un Jesús rescatador de los problemas. Y cuando no nos cumple, entonces vienen las grandes decepciones. Pero también esa idea, ese afán de querer fabricarnos un Jesús que no es el del Evangelio y que su actitud ante el dolor no es la actitud que Jesús muestra en el Evangelio, ha llevado en casos extremos a fundar sectas que tienen tantos adeptos del estilo de la de pare de sufrir. Pero sin irnos a esos extremos, también no entender al Jesús del Evangelio ni su postura ante el dolor lleva a muchos a fabricarse ideas romanticonas de un Jesús que es un rescatador, pero no un redentor. En mi programa Pasión por el Evangelio, este programa semanal en el que hago un análisis bíblico del Evangelio de la Santa Misa, puedes ver el programa y todos los anteriores. Ya tenemos 91 programas, fíjate, 91 programas están disponibles para ti, tanto en YouTube como en Facebook, como en nuestra página semillasparalavida.org. Es un programa de análisis bíblico. Te hablo de la estructura de los textos del Evangelio, te hablo de su contexto desde un punto de vista escriturístico, pero también de su contexto desde un punto de vista histórico y geográfico. Vamos analizando el Evangelio versículo por versículo para sacarle todo su jugo. Es un programa de análisis. Sin embargo, la palabra de Dios no está para ser analizada, está para que escuchemos a Dios hablándonos a través de su palabra precisamente, pero eso sí, el estudio concienzudo de la Escritura nos ayuda a comprender mejor esa palabra y en consecuencia a comprender mejor lo que Dios quiere decirnos. De manera que en Pasión por el Evangelio, aunque es un programa de análisis bíblico, siempre también hay partes de reflexión, incluso de oración. Siempre hay una parte, un componente espiritual en estos programas de Pasión por el Evangelio. Y reflexionaba en esta ocasión precisamente acerca de lo que sucede cuando ante el dolor y ante Jesús algunos optan por fabricarse un Jesús que no es el Jesús del Evangelio para consolarse con él. Quisiera compartir contigo este fragmento del programa y te recomiendo mucho que lo veas, en particular esta emisión de Pasión por el Evangelio, te la recomiendo muchísimo. Búscala por el título El Cristo y nuestra propia cruz. Esta es pues la reflexión, aquí te la comparto. No hay cristianismo sin cruz, punto, se acabó. No hay cristianismo sin cruz. Hay gente que está esperando y que reza y que luego se decepciona porque no se le cumple el deseo de bajarse de la cruz. Y la oración consiste en eso: bájame de mi cruz. ¿Qué es lo que dice Jesús? El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y que me siga, que es el tercer paso. O sea, no solo tomes la cruz y ahí te quedes, no, ahora sígueme. Y seguir es ir detrás. Te decía yo que la gente se hace ideas falseadas de Jesús que distan del Jesús auténtico y de lo que él sí dice. Te voy a dar un ejemplo que te decía yo, que iba a dar un ejemplo que te va a dejar con los ojos abiertos. Ahí te va. El Jesús del Evangelio es muy diferente del Jesús de papelería. Hay una teología del Evangelio basada en lo que Jesús reveló, y hay una teología de papelería basada en esos pósters y pergaminos que venden en las papelerías y en las librerías, porque hasta los imprimen ahí en un pergamino para que sea muy bonito, o en un póster ahí con la imagen. Lo has de conocer. El famoso cuento de las huellas en la arena. Ya sabes, el tipo ese que va caminando y que de pronto pues su vida es la playa y él va dejando las huellas en la playa, pero siempre va al lado de Jesús, de manera que hay siempre dos pares de huellas, las de él y las de Jesús, que va al lado, ¿no? Ya de ahí, va al lado.
no adelante y el otro no va siguiéndolo, va al lado de Jesús. ¿Ok? Y después el tipo voltea atrás y se da cuenta que esa playa que era su vida, en los momentos más difíciles había solamente unas huellas, un par de huellas. Y le reclama a Jesús: ¿por qué en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas? Eso significa que me dejaste solo, por eso solo están mis huellas. Y Jesús, ¿qué le contesta? Esas no son tus huellas. Sucede que en los momentos más difíciles de tu vida yo te llevaba en mis brazos. Esas huellas son las mías. Si lo conoces, a fuerzas lo conoces. Romántico, muy romántico. Cursi, al extremo. Evangélico, para nada. Ese no es el Jesús del Evangelio. El Jesús del Evangelio no te quita de la cruz y Él la carga por ti. El Jesús del Evangelio no va a tu lado. El Jesús del Evangelio va adelante y tú vas detrás. Y tú vas detrás cargando una cruz, detrás de un Jesús que carga la suya. Y cuando las cosas se ponen más difíciles, Jesús no te va a bajar de la cruz, porque Él no se bajó de la suya. Cuando las cosas se ponen más difíciles, Jesús te va a ayudar a que le encuentres sentido a tu cruz. A que le encuentres sentido a tu cruz, para que sea una cruz de salvación. Para que sea una cruz de conversión primero, para que pueda ser una cruz de salvación. Y el mejor ejemplo es el del buen ladrón. El buen ladrón crucificado en una cruz idéntica a la de Jesús. A unos pasos de la cruz de Jesús. Él se arrepiente y arrepentido le dice, y lo reconoce aparte como quien es, y por eso le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice a este buen ladrón? Oh buen ladrón, arrepentido, como recompensa a tu fe y a tu arrepentimiento, baja en este instante de la cruz. No lo bajó de la cruz. Lo dejó que se muriera en la cruz, con todos los dolores de la cruz, con la tortura de los clavos, con la asfixia que finalmente le iba a quitar la vida. Lo que Él le prometió fue: por tu fidelidad, aunque sea en este último momento, es una fidelidad total. Por tu arrepentimiento absoluto y sincero de este último momento, por reconocerme como quien soy, aunque sea al final, te prometo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero lo dejó que se muriera en su cruz. Pero le ayudó a que tuviera sentido esa cruz, y a que fuera una cruz de redención, porque primero fue una cruz de conversión. Ese es el Jesús del Evangelio que te dice: si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo y toma tu cruz y sígueme. Eso de las huellas en la arena son cursilerías. Ese no es el Jesús del Evangelio. Si tienes ese póster en tu recámara, haz el favor de quitarlo de inmediato. Imprime este texto en un pergamino bonito si quieres y ponlo a la vista donde nunca se te olvide, porque esa es nuestra verdadera fe. Que compartían pasión por el Evangelio, y tal vez alguien después de escuchar esto se quede equivocadamente muy preocupado pensando: bueno, eso significa entonces que nunca voy a salir de la enfermedad, que nunca van a acabar mis problemas, que nunca van a terminar mis angustias, porque voy a tener que cargar mi cruz. Pues no, es una realidad que Jesús te pide que tomes tu cruz y lo sigas, pero ese Jesús que te pide que tomes tu cruz y lo sigas es al mismo tiempo misericordioso. La última palabra no la tiene la cruz, aunque tengas que cargarla. La última palabra no la tiene la cruz. La última palabra siempre la tiene Dios, y la palabra de Dios es una palabra de amor y de bendición. Así que no te angusties, y si no me crees, pregúntale también al buen ladrón. La última palabra no la tuvo la cruz, sino el Jesús que crucificado le ofreció entrar al paraíso. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida. Hola, te saluda tu amigo Mauricio Pérez, y simplemente quiero comunicarte que el fin de semana del 20 y el 21 de octubre de este 2018 estaré de gira por Minnesota, y el propósito es ir a compartir el seminario Cada vez que comemos este pan. Se trata de un seminario bíblico, litúrgico, eucarístico, en el que en un ciclo de conferencias aprenderás mucho acerca del banquete del Señor. En la primera conferencia, que tiene por título La Eucaristía en la Escritura, vamos a hacer un análisis bíblico exhaustivo de la Cena del Señor, según la presentan los evangelios sinópticos. Vamos a comprender sus diferencias, sus similitudes, entender por qué hay diferencias, ver de qué manera todo esto se refleja en nuestra celebración de la Santa Misa. Vamos a ver qué dice Pablo cuando escribe a los Corintios acerca de la Última Cena, por supuesto, el lavatorio que presenta Juan,
en su evangelio, en su recuento de la última cena, y vamos a analizar las diferentes dimensiones bíblicas de la cena del Señor. La segunda conferencia, que tiene por título A la mesa del Señor, ahí lo que vamos a hacer es comprender la Santa Misa de principio a fin, con lujo de detalle, entender por qué nos ponemos de pie cuando nos ponemos de pie, por qué nos sentamos cuando nos sentamos, por qué de rodillas cuando nos arrodillamos. Vamos a entender por qué para la consagración, en este sacramento tan importante, Jesús nos lo quiso dejar en la forma de pan y vino. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la comunión se da en forma de pan y vino? ¿Por qué no, por ejemplo, Jesús instituyó este sacramento en forma de panes y peces como los que multiplicó, o en forma, por ejemplo, de leche y miel, aquellos símbolos en el Antiguo Testamento de la abundancia en la tierra prometida? ¿Por qué Jesús escogió específicamente pan y específicamente vino? ¿Y qué significado tienen eso en tu vida personal? ¿Y qué significado tiene eso para tu relación con Dios? Cosas que debes saber para poder comprender la misa a fondo. Te aseguro que nunca te han explicado la Santa Misa como te la voy a explicar en esta conferencia. Las personas que ya han asistido a este seminario coinciden en afirmar que después de haber asistido, ir a la Santa Misa no vuelve a ser lo mismo, porque entonces ahora sí, gracias a la comprensión tan profunda de todo lo que se celebra, es que la Santa Misa se convierte para ellos en lo que realmente es: una verdadera experiencia de Dios de principio a fin. Es la razón por la que debes acompañarnos. El sábado 20 estaré presentando este ciclo de conferencias en español en la Universidad de Santo Tomás en Saint Paul. El domingo 21 repetiré este mismo seminario, pero en inglés, en la parroquia de San Jorge en Long Lake. Puedes inscribirte en el sitio semillasparalavida.org/seminario, o bien, si te encuentras en el área de Minneapolis, puedes inscribirte también en línea, o si lo prefieres, puedes llamar a Verónica Arenas. Ella es una de las organizadoras del evento, al teléfono que aparece aquí en la pantalla. O puedes esperar y también intentar inscribirte en la universidad el día del seminario, pero el cupo es limitado y por esa razón realmente te recomendamos que te inscribas por adelantado. Te lo repito, es semillasparalavida.org/seminario. Ahí mismo te puedes inscribir, ahí mismo también encuentras la información para comunicarte con Verónica Arenas si así lo prefieres. Me va a dar mucho gusto verte. Es la primera vez que voy de gira a Minnesota, es la primera vez que este seminario se imparte en este lugar. Además es un seminario pues que yo diseñé, así que me encantará compartir esta información contigo y conocerte. Por favor, inscríbete. Apasionate por nuestra fe. Escucha Semillas para la Vida también en SoundCloud, iTunes, Evox, Facebook, Twitter, YouTube, TuneIn Radio y en nuestro sitio semillasparalavida.org. ¿Te gustaría sacarnos al aire en tu estación de radio católica? Escríbenos. Apasionate por nuestra fe.